Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Ana Cecilia Trujillo Rafael, de la Escuela Profesional de Enfermería, segundo semestre de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma. El día de hoy les voy a explicar sobre el proceso de elaboración de artículos científicos. Pues en este podcast vamos a organizar las principales recomendaciones para la composición de los apartados de un artículo de investigación. Según Cisneros y Olave 2012, este se divide en 8 partes, comenzando por el título. El título es la parte del artículo que sirve para informar el tema tratado en el texto. Por esta razón debe de responder a la pregunta: ¿de qué se trata esencialmente el contenido? Asimismo, funciona como etiqueta o nominación del trabajo para realizar una búsqueda más eficaz. Desde una perspectiva discursiva, el título instaura la primera forma de relación entre el autor investigador y sus lectores, presentándoles sintéticamente el trabajo realizado con cierta autonomía del contenido mismo. El título también va a invitar al interés o desinterés por parte del lector para su lectura completa. Desde una perspectiva estructural, el título es un sintagma nominal, pues no está sujeto al juicio proporcional dicotómico de falso o verdadero. Generalmente no es una oración gramatical, puesto que nunca va a incluir un verbo conjugado. Sin embargo, políticas editoriales de cada revista suelen indicar normativamente la redacción de títulos para su publicación, aceptando en ocasiones que se estructure de manera oracional o inclusive interrogativo. En cualquier caso, el título presenta la coherencia global del texto y con ello un adelanto del mismo. Un título debe tener al menos 4 características. El primero es que debe de ser breve, pues las normas APA limitan la extensión del título a 12 palabras como máximo. Segundo, debe de ser completo. El representar la idea del contenido general en 2 o 3 palabras pueda que no sea suficiente. Tercero, preciso y adecuado, pues debe ser congruente con la idea principal y los objetivos. Y por último, debe de ser concreto, para evitar las ambigüedades que se puede clarificar con subtítulos. La segunda parte del artículo son los autores. El nombre que aparece después del título, en la línea de autor, pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito. Esto es quien está dispuesto a sostener lo que anuncia, asegurando que el texto cumple con todos los requisitos formales y éticos que la publicación científica implica. Ningún artículo es finalmente publicado bajo el anonimato. En la revisión de esta parte del artículo llamaremos la atención sobre 6 casos que generan discusiones e inquietudes en el arbitraje. Primero está el prestigio de coautoría. Se refiere a la actitud positiva o negativa frente a un artículo que es presentado por varios autores. Formalmente no existen limitaciones sobre la cantidad de personas que pueden aparecer en una línea de autor. Sin embargo, hay que decir que un artículo con más de 4 autores puede generar resistencias entre los editores. Los autores deben considerar que, en términos de escalas profesionales valorativas de un investigador, el crédito de una publicación se distribuye en todos sus responsables, razón por la que una coautoría puede llegar a ser menos valorada que la autoría individual. 2. La coautoría inmerecida. Sucede cuando aparecen como autores personas que no realizaron contribución significativa en el proceso de investigación y mucho menos en la escritura del artículo. Esto puede generar conflicto de interés que, si bien son ajenos al arbitraje, terminan involucrando a los comités editoriales de la revista. Tercero, la coautoría no reconocida. Omitir el crédito de un autor es una grave falta que a veces genera reclamos directos a los editores, quienes pueden llegar a rectificar su error por descuido de sus procesos de impresión o bien poner en evidencia que un autor ha negado el reconocimiento de otro colega en un artículo de investigación.
Cuarto, desorden de coautoría. Se trata del orden de presentación de los autores en trabajos colaborativos, pues se observa que este orden ha venido evolucionando y desplazando la mayor importancia de la mención del último al primer nombre, es decir, que en la actualidad el autor que aparece primero es leído como el mayor contribuidor que ha realizado la escritura del artículo. Por esta tendencia, el orden de las líneas de autor también comunica, y es importante que los autores tengan conciencia de ello para establecer sus acuerdos a la hora de presentar manuscritos. 5. Inconsistencia en la presentación del autor. Esto alude a la necesidad de generar cierta igualdad en la presentación del nombre y apellido del autor investigador a lo largo de su recorrido profesional en el envío de manuscrito. La razón de esta necesidad es práctica. Si en sus primeros trabajos publicados el autor nunca presentó su segundo nombre, por ejemplo, es de esperarse que cuando posteriormente lo presente en otros artículos, los lectores piensen que se trata de dos personas distintas, pues la inclusión del segundo nombre y apellido suele estar regulada por las políticas editoriales, pero en caso contrario, lo más conveniente es la sobriedad, utilizar el primer nombre y el primer apellido. Sexto, omisión de datos. En muchas ocasiones se omiten datos de la línea del autor por descuido de la lectura de las políticas editoriales que, por ejemplo, admiten la inclusión de sus títulos académicos o profesionales, así como la afiliación institucional y la dirección de contacto. Por ende, no hay que olvidar que una discusión de títulos y datos ayudan a generar buena disposición e interés en el lector, y si no existen restricciones, deberían incluirse siempre. La tercera parte es el resumen, también llamado síntesis, sumario o sinopsis. Es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta ¿qué contenido presenta el artículo? Al igual que el título, funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos y base de datos. Se solicita al autor presentar su resumen en 2 o 3 idiomas. Por ejemplo, si es una publicación del habla hispana, se solicita una traducción al inglés, francés o portugués. Estas traducciones deben corresponder fielmente con la versión en español, teniendo en cuenta las restricciones de paso de una lengua a otra. Por esta razón, los resúmenes deben contar con la asesoría de un experto en traducción o a lo sumo con varias revisiones de terceros antes de ser enviados los manuscritos. También porque los servicios de traducción automática disponibles en el Internet, como es el caso de Google Traductor, aún presentan limitaciones para la traslación de frases hechas, terminologías especializadas y sintaxis complejas. La cuarta parte del artículo son las palabras claves. Se definen como la parte del artículo que condensa en pocos términos su contenido completo. La funcionalidad es idéntica a la del resumen y al título, en cuanto al etiquetado del artículo, y responde a la misma pregunta del primero con una respuesta todavía más sintética. Además de este ajuste, opera hacia el lector del artículo como el índice más rápido de interés junto con el título, y por lo tanto adquiere importancia en la decisión de lectura, porque regularmente el lector llega al artículo a través de esta vía. Las palabras claves pueden potenciarse como anticipación de la búsqueda y también como estrategia de difusión del artículo. La quinta parte es la introducción, pues es el primer segmento extenso del artículo de investigación que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. En esta medida
contribuye una contextualización y está más cerca del resumen que del desarrollo del trabajo. Discursivamente, la introducción se ha definido como la carta de presentación del resto del artículo. Esta idea redunda sobre el estado actual de la lectura de textos científicos en la actualidad, actividad caracterizada por la rapidez y la exigencia de concentración en los datos. Los lectores ocupados ven en la introducción una síntesis del trabajo más amplia que el resumen, pero que demanda menos tiempo que la lectura con respecto a la totalidad del artículo. Estructuralmente, una introducción no se restringe a un canon tan claramente como las secciones anteriores. Si bien se ha construido consensos sobre 3 puntos que deberían aparecer siempre, como son el objetivo general de la investigación, la relevancia del estudio y los antecedentes consultados, así como la redacción predominantemente en tiempo verbal presente del indicativo. La sexta parte de un artículo científico es la metodología. Este apartado describe los materiales y métodos empleados en la investigación. Los materiales no son más que las herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Por su parte, los métodos son los procedimientos sistemáticos de manipulación de estos materiales, todo lo cual arroja los resultados de la investigación. Desde el punto de vista funcional, esta sección sirve para dotar de validez el artículo, en tanto en el arbitraje se evalúa la posibilidad de reproducir la investigación empleando idénticos materiales y métodos. Esta descripción es detallada y precisa, con uso predominante de terminología científica. La séptima parte son los resultados. En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autor investigador al campo disciplinar, presentando de manera condensada lo que obtuvo a partir de los procedimientos aplicados y la base para la interpretación de estos resultados. Desde el punto de vista discursivo, la exposición de resultados es valorada como el punto neurálgico del artículo de investigación, toda vez que demuestra el producto de un proceso de investigación que es invisible para los lectores. Estos productos se muestran consolidados y limpios porque no necesariamente demuestran el proceso de recolección de información, sino su fase final. Desde ese punto de vista, aunque se considere que la presentación de los resultados es fiel al acontecer o estado de una realidad ajena al investigador, la manera de consolidarlos y representarlos es también una elección consciente del autor y puede orientar la interpretación de los mismos en el apartado de la discusión y las conclusiones. Y por último tenemos a las discusiones y conclusiones. Este es el momento de cierre del artículo, donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relación entre datos internos como externos. Esto dota de carácter propositivo al trabajo del investigador. La estructura de este apartado es la más abierta, pues la densidad de las conclusiones y la discusión determinan la presentación de estos elementos como un solo apartado o como dos independientes. Inclusive en ocasiones resulta tan compleja la exposición de los resultados netos sin interpretación que se opta por integrar la discusión a los resultados, dejando independiente la conclusión. En cualquier caso, los resultados son predominantemente expositivos con técnicas descriptivas, mientras que la discusión y las conclusiones se redactan bajo un modo de organización argumentativa con el cual instauran la defensa de una posición frente a los resultados. Para realizar este podcast he utilizado el libro de Cisneros y Olave 2012 que lleva por título Redacción y publicación de artículos científicos, enfoque discursivo, primera edición, ECOE Ediciones.
Gracias, espero haya sido de su agrado.